tiene alguna enfermedad que no permite un buen metabolismo del colesterol. La hipersecreción de colesterol es más responsable de la sobresaturación que la reducción de la secreción de fosfolípidos o sales biliares. O sea, la reducción de la lecitina y las sales biliares es poco frecuente. Generalmente esto se da porque aquí se hipersecreta colesterol. Entonces, eso respecto a los cálculos de colesterol. Respecto al otro grupo que viene a ser los cálculos pigmentarios, nos dice, estos tienen la característica de que tienen menos, es un error, menos del 20% de colesterol y por tanto son más oscuros por la presencia del bilirrubinato de calcio. Se dividen en dos, pigmento negro, pigmento marrón. Los de pigmento negro son pequeños, quebradizos, oscuros y a veces son espiculados. Se originarán entonces de la sobresaturación de la bilirrubina no conjugada en la bilis. Los trastornos hemolíticos se caracterizarán justamente porque la bilis va a cargarse de un exceso de bilirrubina no conjugada. Recordamos, esta bilirrubina no conjugada se origina de la degradación de la hemoglobina. Y cuando nosotros vamos a tener un aumento de hemoglobina para degradar, pues cuando tengamos hemólisis. ¿Qué enfermedades serían estos trastornos hemolíticos? Desferocitosis hereditaria, la enfermedad de células falciformes. Pero también cuando existe una disminución en la metabolización o en el metabolismo hepático por una cirrosis hepática, una disfunción hepática, puede sobresaturarse la bilis con la bilirrubina no conjugada. Y si estamos hablando de bilirrubinato de calcio, por su contenido de calcio, a menudo estos cálculos sí son radiopacos. Entonces, recordamos, cálculos de colesterol, más del 90% son radiotransparentes, o sea, no se logran ver en una radiografía. En cambio, estos de pigmento negro, dependiendo su concentración de bilirrubinato de calcio, pues sí pueden llegar a verse en un rayos X porque son radiopacos. Respecto a los de pigmento marrón, les mencionan casi siempre son pequeños, menores de 1 centímetro, de un color marrón amarillento. Son suaves y con frecuencia son blandos. Pueden formarse en la vesícula biliar o en los conductos biliares debido a la infección bacteriana y a la éstasis biliar. ¿Cómo explica su formación? Nos dice, la E. coli secreta la beta-glucuronidasa que enzimáticamente va a convertir nuestra bilirrubina conjugada en no conjugada, o sea, lo que hace en el intestino. Y esta bilirrubina no conjugada es insoluble. Entonces, generalmente la bilis es estéril, o sea, no tiene presencia de bacterias. Pero en enfermedades que predispongan a la contaminación de la bilis y a la proliferación bacteriana en esta, pues la presencia de esas bacterias, como menciona aquí la E. coli, va a producir que la bilirrubina que tiene, que es conjugada, se convierta en no conjugada. Y esta es insoluble. Y se va a ir asociando calcio, y se va a ir asociando bacterias muertas, y va a dar origen a los cálculos marrones. Por eso también son más suaves. Estos son más que frecuentes en el Asia. ¿No? ¿Y por qué en el Asia? Porque aquí en el Asia vamos a tener infecciones parasitarias que favorecen tanto la infección bacteriana y también la éstasis biliar, y lo habíamos mencionado, ¿no?, en el capítulo anterior, cuando decíamos que teníamos al Ascaris lumbricoide metido en nuestra vía biliar, podía favorecer la formación de cálculos biliares. Justamente serían cálculos biliares de pigmento marrón. Pero también en el Asia existe esta parasitosis, que es el Clenorchis sinensis, que a modo de recordar o para tener un poco de idea, podríamos compararlo con la fasciola hepática que tenemos en nuestro medio. De igual forma, vive este parásito en la vía biliar y como se encuentra ahí, servirá también para producir éstasis y producir también infección bacteriana. Eso en el oriente, en el occidente, perdón, en el Asia. En el occidente, en países de nuestro medio, esta infección bacteriana y éstasis biliar no será por parásitos, va a ser más que todo por estenosis biliares o por cuadros obstructivos. O sea, uno puede tener cálculos de colesterol en la vesícula y uno de estos cálculos viaja por el conducto biliar extrahepático por el colédoco y lo obstruye. Si está obstruido, va a haber éstasis biliar
y tarde o temprano va a haber una proliferación de bacterias en esa bilis estancada. Entonces, el origen ha sido un cálculo de colesterol, pero esa éstasis puede dar origen de forma primaria ya a cálculos de pigmento marrón. Respecto a los cálculos biliares sintomáticos, tenemos esta pregunta, que también es pregunta del examen pasado. Es de la formación de los llamados senos de Ashov-Rokitansky se observan en aguda, crónica, pólipo vesicular, cáncer, colangiocarcinoma. Entonces recordamos efectivamente que es la colecistitis crónica. Justamente la colelitiasis sintomática suele presentarse por ataques recurrentes de dolor, y el dolor, ya lo habíamos mencionado, recibe el nombre de cólico biliar porque es un dolor postprandial. En nuestro medio repetimos mucho, ¿no? Post ingesta de alimentos colecistoquinéticos, y que se encuentra en el cuadrante superior derecho o también en el epigastrio. Respecto a esta parte, esta figura del texto nos menciona que estudiando una población que ha presentado episodios de cólico biliar, han graficado dónde los pacientes referían dolor, y justamente a nivel del epigastrio y del cuadrante superior derecho es donde más los pacientes se han quejado de dolor en un cólico biliar, corroborado que era por cálculos biliares. ¿Qué nos dice el texto? Cuando no se trata esta colelitiasis, 2/3 de los pacientes desarrollarán una inflamación crónica no infecciosa. Aquí es importante decir, la colecistitis aguda para el texto es sinónimo de infección bacteriana. Una inflamación crónica no infecciosa, sin bacterias, de la pared de la vesícula biliar se llamará colecistitis crónica. Y esta colecistitis crónica y esta inflamación crónica, pues al principio tendrá la mucosa normal o tal vez hipertrofiada. Pero conforme va pasando el tiempo, esta inflamación crónica va a hacer que la mucosa se atrofie y el epitelio va a empezar a sobresalir hacia adentro, por debajo de la mucosa que se encuentra, la muscular. Entonces, se van a formar senos a nivel de la capa muscular, lo que se llamarán senos de Ashov-Rokitansky. Eso es por la atrofia de una inflamación crónica. Por eso se presenta en la colecistitis crónica. Los cambios patológicos variarán desde un aspecto normal. Una persona con colecistitis crónica puede tener una vesícula normal, pero también puede llegar a tener una vesícula reducida, disfuncional, con fibrosis, lo que podemos llamar como una colecistitis, una de esas colecistitis crónicas, se me fue el término, en la cual la vesícula es más piedra que vesícula, porque como se atrofia, se hace pequeña, se reduce tanto y ya no llega a almacenar bilis. Es más que todo su contenido de piedras y de barro. Y lo importante de esto es que, como toda inflamación crónica en un órgano, puede llegar a ser predisponente de metaplasia y displasia, casi como sinónimo de un futuro cáncer. Y como menciona, ¿no? Puede haber fibrosis y adherencias a estructuras cercanas. Este tipo de presentación de la colecistitis crónica esclerotrófica, se me viene el término nuevamente, estas colecistitis crónicas escleroatróficas pueden llegar a incrustarse en el hígado, y cuando forman un neo, pues justamente fácilmente por contiguidad llegan a producir metástasis en el hígado. Todo eso si no se tratan. Respecto a las manifestaciones clínicas, el síntoma principal, ya lo hemos mencionado, es el cólico biliar. La característica de este cólico biliar es que es un dolor constante que tiende a intensificarse durante la primera media hora después de la alimentación, generalmente alimentos colecistoquinéticos. Aunque el texto nos dice, solamente el 50% de las personas se puede identificar la alimentación colecistoquinética o grasosa, los que han presentado cólico biliar. Hay personas que no han comido grasa y presentan cólico biliar. La duración de este dolor puede ser de 1 a 5 horas.
y suele asociarse con náuseas y en algunos casos con vómitos. Pero también vamos a tener presentaciones atípicas. Habíamos mencionado, lo más frecuente es un dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho. Pero miren, tenemos toda una gama de presentaciones. Y nos dice, las presentaciones atípicas requerirán entonces que nosotros descartemos otras enfermedades. Y esto se lo ve en memes y en chistes, ¿no? Uno puede confundir un dolor epigástrico y demás con un dolor de origen cardíaco. Justamente las enfermedades que tenemos que descartar serán la enfermedad ulceropéptica, el ERGE, el herpes zóster, presencia de hernias de pared abdominal, la enfermedad inflamatoria crónica, perdón, enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad diverticular, una pancreatitis, una enfermedad hepática, cálculos renales, el dolor de origen pleurítico, el tórax, en los pulmones, también un dolor cardíaco. Nos menciona, cuando el dolor dura más de 24 horas sin aliviarse, se debe sospechar del impacto del cálculo en el conducto cístico. Este impacto del cálculo en el conducto cístico dará origen a la colecitis aguda. Este impacto sin colecitis, o sea, sin infección, da origen a la hidropesía de la vesícula biliar o, como dice, menciona esta imagen que he conseguido en internet, el hidrops vesicular. Ahora, ¿por qué se forma este hidrops vesicular? Si nosotros recordamos la fisiología normal, la vesícula se llena de bilis, pero esto es por un flujo retrógrado. Si nosotros obstruimos el conducto cístico, ya no va a llegar bilis, pero la vesícula en su cuello, en su infundíbulo, va a seguir secretando moco. Entonces la vesícula, en lugar de llenarse de bilis, se va a llenar de ese material mucinoso de color blanco. Es por eso que va a tener esa apariencia hidrópica y puede llegar a dilatarse tanto, produciendo edema de pared, inflamación, posteriormente una sobreinfección y hasta perforación. Ahora, muchas veces estas obstrucciones son transitorias. Puede este cálculo moverse y todo vuelve a su normalidad. Pero cuando persiste, nos menciona el texto, la colecistectomía temprana se indica casi siempre para evitar complicaciones. Esto nos presenta este otro punto claro. Nos dice, se ha demostrado que la colecistectomía laparoscópica es segura y es eficaz y se ha convertido en el tratamiento de elección para los cálculos biliares sintomáticos. Lo que yo les recalcaba en la parte de anatomía, el conocimiento de las diversas anomalías anatómicas del conducto y de la arteria es fundamental para guiar la disección de las estructuras y evitar lesiones del conducto biliar durante nuestra cirugía. Continuando con las preguntas, tenemos el aspecto macroscópico de la vesícula biliar en fresa es propio de la vesícula en porcelana. Esa es después de nuestra esclerotrófica, ¿no? Pero sí, la vesícula en porcelana. Esta también pregunta del examen pasado. No la podemos fallar, ¿no? Las preguntas del examen pasado. Efectivamente es la colesterolosis la respuesta. Cuando hablamos del diagnóstico de esta colecitis crónica o de esta colelitiasis, nos dicen, la ecografía abdominal es la prueba diagnóstica estándar para los cálculos biliares. Pero no siempre se trata de presencia de cálculos, puede también existir lodo. Pero también la ecografía, aparte del lodo y de los cálculos, puede ver la colesterolosis, o sea, puede llegar a identificar la colesterolosis y puede también identificar la adenomiomatosis. ¿Por qué? Porque todo esto puede producir también causas, síntomas biliares típicos que se pueden ver en la ecografía y en la tomografía. Respecto a la colesterolosis, nos dice que va a ser causada por una acumulación de colesterol en los macrófagos de la lámina propia, ya sea de forma local o también como pequeños pólipos. Esta presencia del colesterol, de sus pólipos y demás, va a producir la apariencia macroscópica tachonada típica de una vesícula biliar en fresa. Esta es la imagen que conseguí, que da más o menos esa imagen. Pero esta imagen esquemática nos va a mostrar la diferencia entre un epitelio normal, mucosa y muscular normal, una mucosa muscular con senos de
Ashok-Rokitansky, y una mucosa muscular con estas formaciones que reciben el nombre de adenomiomatosis o también colecistitis glandular proliferativa. En otras palabras, nuestra mucosa está invadiendo la muscular. Se caracteriza microscópicamente por haces de músculos lisos hipertróficos y un crecimiento hacia adentro de las glándulas mucosas. Si estamos hablando de una proliferación de la mucosa hacia adentro, generalmente la adenomiomatosis es como una lesión pretumoral, premaligna. Por tanto, para estas lesiones la idea es realizar una colecistectomía terapéutica, profiláctica. Tratamiento. El tratamiento no quirúrgico ha tenido resultados decepcionantes. El no operar, el tal vez mediante litotricia, romper los cálculos, dar medicamentos y demás, no soluciona el problema. Entonces, la colecistectomía quirúrgica ofrece los mejores resultados a largo plazo, siendo así que un 90% de los pacientes va a referir que ya no presenta síntomas. Es importante, pacientes diabéticos van a requerir la programación de la cirugía con prontitud, porque justamente los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo para desarrollar colecistitis aguda grave. Repitiendo, que colecistitis aguda grave va a ser un sinónimo de infección bacteriana. Y como todos sabemos, los pacientes diabéticos son predisponentes a las infecciones. Y también las mujeres embarazadas que presentan cálculos biliares sintomáticos pueden llegar a ser tratados mediante una colecistectomía laparoscópica de forma segura. Lo ideal siempre será que se realicen en el segundo trimestre, ¿no? Si es posible. Respecto a la colecistitis aguda, y ya acercándonos cada vez al final de esta clase, el texto nos dice, ¿no? Colecistitis aguda o infección de la vesícula biliar se asocia en un 90 a 95% a la presencia de cálculos biliares. Solamente menos de un 1% va a estar asociado a un tumor que obstruye el conducto cístico. En casos graves, 5 a 10% de los casos, el proceso inflamatorio va a progresar tanto que produce isquemia y necrosis de la pared con perforación. Lo que sucede con más frecuencia es que el cálculo se desplace y la inflamación pase. No todos los casos implican infección. Un 15 a 30% presenta contaminación bacteriana, pero no todos. Si estarán presentes organismos productores de gas, pues vamos a poder observar justamente ese gas tanto en la luz como en la pared de la vesícula en una radiografía o una tomografía. De encontrarse esos datos, más que todo en la pared vesicular, habremos diagnosticado una colecistitis enfisematosa. Entonces, estas son imágenes del internet. Podemos ver que la obstrucción persistente del conducto cístico va a producir un aumento de la presión intralaminar de la vesícula, que va a producir lesión de la mucosa o su posterior desprendimiento, un edema de la pared. Con el edema y la inflamación va a acumularse el líquido alrededor de la vesícula. Todo eso se va a poder encontrar en una ecografía. De igual forma, aquí podemos ver en una laparoscopía cómo se ve una vesícula normal y cómo llega a dilatarse y a cambiar el aspecto de una vesícula con colecistitis aguda. Hay que recordar que estas imágenes verdes son gangrena y adentro es muy probable que tenga pus. Las manifestaciones clínicas, 80% ya tiene una historia compatible con colecistitis crónica. El cólico biliar que no remite, con fiebre, anorexia y también náuseas y vómitos. También en estos casos, en el examen físico, lo que nos va a llamar la atención es el signo de Murphy. El texto pone detección inspiratoria, pero en realidad la palabra es detención, o sea, se hace una palpación profunda en el área subcostal o en el punto cístico y se le pide al paciente que respire. Y al momento de expirar, como se va a elevar esta vesícula y va a llegar en contacto a nuestra palpación, por el dolor va a detener la inspiración. Cuando detiene la inspiración, recién podemos hablar de un signo de Murphy
positivo. O sea, el signo de Murphy no se refiere al dolor como tal, sino que en esta pequeña maniobra el paciente va a detener su inspiración. Cuando hace eso por el dolor, estamos hablando de un signo de Murphy, y este signo de Murphy es característico de una colecistitis aguda. Si hablamos del laboratorio, lo más frecuente es que encontramos leucocitos, y esta puede ser leve, puede ser moderada. Estamos hablando de 12.000 a 15.000 células por milímetro cúbico. Otra característica, la química hepática suele ser normal porque el problema está limitado a nivel de la vesícula, no está afectando a la función del hígado. Aquí tenemos un cuadro un poco más avanzado. Si bien se encuentra en el conducto cístico, pero si se dan cuenta, a este nivel, la inflamación que existe alrededor del cálculo está también afectando ya a nuestro conducto hepático común, a nuestra vía biliar extrahepática. Entonces, si en nuestro laboratorio encontramos una ictericia grave, o sea, un aumento de la bilirrubina gramínea directa especialmente, nos va a sugerir ya una obstrucción de las vías biliares. Y eso puede ser porque el cálculo ya ha pasado a vía biliar y está obstruyendo vía biliar, o también puede ser por la inflamación pericolestística, consecuencia del impacto de un cálculo en el infundíbulo, que también está obstruyendo mecánicamente el conducto biliar. A todo esto se conoce como síndrome de Mirici. En todo caso, esto vendría a ser un estadio inicial del síndrome de Mirici. Recordamos que dentro de los estadios del síndrome de Mirici, los más avanzados darán origen a las fístulas colecisto-coledocianas, pero también puede estar asociado a fístulas colecisto-entéricas. El diagnóstico diferencial para una colecistitis aguda incluirá de igual forma el cólico biliar, una enfermedad ulceropéptica, pancreatitis, apendicitis, hepatitis, perihepatitis o el síndrome de Fitzhugh-Curtis, a la isquemia miocárdica, la neumonía, pleuritis y también al herpes zóster, que afecta al nervio intercostal en el lado derecho. Entonces, los diagnósticos diferenciales son más intensos que los diagnósticos diferenciales de la colelitiasis. Para el diagnóstico, el texto lo vuelvo a repetir, ¿no? La ecografía se considera la prueba radiológica inicial más útil para diagnosticar la colecistitis aguda con una sensibilidad y especificidad que va desde el 70 al 90%. ¿Por qué? Porque recordamos que la ecografía siempre va a ser operador dependiente, va a depender mucho de quién la realiza y de quién la interpreta. Permite identificar los cálculos, pero también podemos ver el engrosamiento de pared, como se ve aquí entre estas dos flechitas, la pared engrosada, y también el líquido perivesicular pericolecístico, ¿no? Como menciona aquí estas otras flechitas, el líquido. Esto también se puede ver en una tomografía, tanto el engrosamiento como el líquido. Y también nuestro signo de Murphy ecográfico que habíamos mencionado antes, cuando presionamos sobre la vesícula del transductor, va a producir dolor, va a aumentar la sensibilidad focal, entonces es nuestro signo de Murphy ecográfico. Todo esto se encuentra en una colecistitis aguda. Y también habíamos mencionado en los estudios diagnósticos el IDA, ¿no? Nuestra gammagrafía, que justamente sirve para el diagnóstico de colecistitis aguda, especialmente en presentaciones atípicas. Para el tratamiento, inicialmente líquidos endovenosos y también antibióticos de amplio espectro, porque estamos diciendo que es casi sinónimo de infección. Pero además de los antibióticos de amplio espectro, que tienen que cubrir gram negativos y anaerobios, pues tenemos que tomar en cuenta la analgesia. La colecistectomía es el tratamiento definitivo. Siendo así que la colecistectomía laparoscópica es la técnica de elección, aunque exista una tasa de conversión menor al 5%. O sea, la técnica, la habilidad con cirugía laparoscópica ha avanzado tanto que la tasa de conversión se ha reducido a menos del 5%. Pero en aquellos pacientes que no son aptos para cirugía, lo que se recomienda es tratamiento antibiótico y realizar una colecistostomía, una punción percutánea que alcance la vesícula, que la drene, que saque esa pus y si el paciente mejora, pues se retira el catéter en 4 semanas. Y si el paciente se encuentra estable, pues la cirugía en 6 a 8 semanas. En el caso que se haga una punción y no mejore el paciente,
lo más indicado es ingresar a una cirugía de control de daños. Y aquí podemos ver una imagen también del internet, es una imagen del libro, esta es una imagen de internet, en la cual podemos ver en una colectomía laparoscópica cómo se encuentra la vesícula con aumento en sus dimensiones, con edema de su pared y con sitios ya de gangrena y aquí sitios ya para perforación. Ya casi concluyendo, tenemos la coledocolitiasis, que nos menciona, ¿no? Los cálculos del conducto biliar común pueden ser pequeños o pueden ser grandes, pueden ser simples o pueden ser múltiples. Y se encontrará en un 6 a 12% de los pacientes que ya tienen coleditiasis. La incidencia aumenta con la edad, siendo así que mayores de 60 años, un 20 a 25% presenta coledocolitiasis. Muchos serán cálculos secundarios, pero también existen los cálculos primarios. Los secundarios son más frecuentes en el occidente. Están originados en la vesícula biliar y luego secundariamente bajan al conducto cólico, por eso se llaman secundarios. Y generalmente serán cálculos de colesterol, porque estos son los que más frecuentemente se forman en la vesícula. En cambio, los cálculos primarios son más frecuentes en poblaciones asiáticas, o sea, del oriente. Se forman directamente en el conducto biliar, por eso son primarios, se forman primariamente en el conducto biliar. ¿Y cuáles son los cálculos que se forman primariamente en el conducto biliar? Pues generalmente los de pigmento marrón. Entonces, esas son las tres diferencias importantes entre los dos tipos de cálculos. La éstasis biliar puede deberse a una estenosis biliar, a una estenosis papilar, a presencia de tumores o, como había explicado más antes, a presencia de otros cálculos. Por ejemplo, si este fuese un cálculo de colesterol, un cálculo secundario que ha migrado desde la vesícula, y aquí existe éstasis y sobreinfección bacteriana, pues aquí de forma primaria se pueden formar los cálculos, esta vez primarios, y tendríamos que los cálculos primarios son producto de un cálculo secundario. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? A menudo son hallazgos incidentales. ¿Por qué? No siempre van a producir una obstrucción total, una obstrucción completa. Pueden encontrarse cálculos pequeños que obstruyen de forma parcial, pero permiten el paso de la bilis. Por eso en algunos casos puede ser incidental. Pero también puede haber casos en los cuales se impacta y produce colangitis o puede producir pancreatitis. El dolor que van a presentar estos pacientes es muy similar al dolor de cólico biliar, con la diferencia que las náuseas y los vómitos suelen ser más frecuentes, pero también vamos a tener asociado ictericia. Si estamos hablando de obstrucciones parciales, esta ictericia puede ser transitoria, y en el caso de obstrucciones totales, pues la ictericia va a ser progresiva a grave. Para el diagnóstico, y esta es la parte de la pregunta que mencionábamos, ¿no? La ecografía es útil para documentar los cálculos en la vesícula biliar, pero también para determinar el tamaño del conducto biliar común. O sea, habíamos mencionado que en la porción retroduodenal y en la porción pancreática no puede ver muy bien la ecografía la presencia de los cálculos. Pero entonces no va a buscar cálculos, lo que va a buscar va a ser la respuesta a la presencia de los cálculos, o sea, la dilatación del conducto. Entonces, por eso tiene que determinar el tamaño, el diámetro del conducto biliar común. Anatomía nos decía hasta 10 milímetros, pero aquí nos dice el texto. Conducto biliar dilatado arriba de 8 milímetros ya, en un paciente que tiene historia de cálculos biliares, que tiene ecografía con cálculos biliares en la vesícula, que tiene ictericia, que tiene dolor. Entonces, todo esto es sugerente de coledocolitiasis. Para confirmar, se puede realizar una colangiopancreatografía por resonancia magnética. La ventaja, detalles anatómicos, ¿no? Una sensibilidad del 95 al 89%. Lo ideal, un RCP, pero como hemos dicho, si bien es muy eficaz para el diagnóstico, no se lo puede utilizar puramente de forma diagnóstica. Si se va a realizar un RCP, tiene que ser siempre planeando una intervención terapéutica, o sea, una extracción del cálculo, una esfenterotomía. Respecto al PTC, lo mismo. Si no podemos ingresar por vía endoscópica, por vía retrógrada, o el paciente tiene contraindicación para estos métodos,
pues hay que hacer una punción y entramos desde arriba. El tratamiento. La indicación o la idea del tratamiento será la eliminación del cálculo que está obstruyendo y, como la mayoría de los cálculos provienen de la vesícula, pues la colecistectomía. ¿Cuáles serán las modalidades? Podemos realizar un RSP antes de la cirugía para eliminar el cálculo y posteriormente le probamos una cirugía laparoscópica. Y estamos cumpliendo con los requisitos del tratamiento. O también podemos realizar directamente la cirugía, puede ser una cirugía abierta o laparoscópica, y durante la cirugía realizar una colangiografía intraoperatoria con exploración de la vía biliar. Entonces, más o menos, ¿qué sucede? Si este es nuestros hepáticos izquierdo y derecho, nuestro conducto común, nuestro conducto cístico, nosotros ya hemos trabajado la vesícula a este nivel. Podemos aprovechar que tenemos el conducto cístico y hacerle un corte y a través de ese corte pasar a una cánula y con la cánula pasar contraste para tener nuestra colangiografía. Y vamos a ver si hay piedras o no hay piedras. Si hay piedras, pues por ese corte podemos pasar un catéter para lavar con suero, que a veces eso funciona, o podemos pasar un alambre con una canastilla de dormia, con una cesta para sacar las piedras, o podemos pasar también un balón, podemos introducir una sonda con un balón, como puede ser cualquier sonda Nelaton, y conforme vamos extrayendo podemos sacar los cálculos. Y como hemos ingresado directamente por el conducto cístico, luego cortamos más abajo, no es necesario ni siquiera suturar nada. Pero va a haber casos en los cuales no podemos ingresar por el conducto cístico porque este es muy pequeño, entonces vamos a tener que cortar el conducto colédoco. Si cortamos el conducto colédoco y ingresamos por ahí y realizamos la exploración, luego lo que hemos cortado tenemos que reparar y vamos a tener dos posibilidades. Si tenemos una vía biliar ancha, vamos a poder hacer una reparación primaria. ¿Eso qué significa? Si hemos cortado, suturamos. ¿Por qué las vías biliares grandes, anchas? Porque con el material, con el hilo, vamos a producir inflamación para que cicatrice. Si la vía biliar es delgada, esta cicatrización va a condicionar estenosis, o sea, la luz que ya es delgada con el hilo y la inflamación se va a hacer más pequeña. Si se hace más pequeña, la bilis que es espesa no va a poder eliminarse de una forma ideal, va a producir éstasis y la éstasis va a ser sinónimo de infección bacteriana y de cálculos primarios. Entonces, para evitar todo eso, si tenemos vías biliares grandes, sí podemos operar, pero si la vía biliar es delgada, se hace una reparación sobre sonda en T, que es justamente lo que nos muestra el texto. Una sonda en T a la cual se le secciona el techo, se forman como dos ramas canuladas y sobre esa se realiza la reparación. Se esperan varias semanas, como dice el texto, se realiza una colangiografía por esta sonda para ver realmente que no haya piedras, que no haya fuga y después recién se puede retirar. Como esto sirve como una especie de prótesis, cuando se retira, esto se cierra y cicatriza. Estamos evitando que se forme una estenosis. Aunque ese es el manejo antiguo, ¿no? Actualmente muchos evitan colocar la sonda en T, se arriesgan a la reparación primaria y tiene buenos resultados. Pero lo que les explicaba, si se presenta esa complicación de la estenosis, vamos a tener serios problemas, especialmente para el paciente. En casos muy graves, los cálculos impactados no se van a poder retirar con ningún método de los que hemos visto. Entonces, en esos casos, ¿cuál es la opción? Realizar una esfinterotomía transduodenal. Si no se logra desobstruir, la única opción es restablecer la continuidad mediante derivaciones bypass, colédoco-duodenostomía o colédoco-yeyunostomía en Jederux, que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, después de una cirugía pueden permanecer o podemos diagnosticar cálculos y estos van a recibir diferentes nombres. Si es después de una colecistectomía que nosotros hemos dejado o hemos diagnosticado cálculos, se llamarán cálculos retenidos. Pero si pasan meses o años más tarde, se llamarán cálculos recurrentes. El texto no explica un límite de tiempo, menciona meses o años, pero en general muchas veces después de 2 años recién se pueden considerar primarios. Antes de esos 2 años generalmente son cálculos retenidos, pero el texto lo menciona de esa forma. Cuando tenemos estos cálculos retenidos o recurrentes,
el mejor tratamiento, menciona, es por endoscopía. Si hemos colocado una sonda en T, a través del trayecto que se forma en la sonda en T, pues ahí se puede también realizar la extracción. Pero si no hay sonda en T, no se puede por endoscopía, la opción es PTC. ¿Qué es lo que nos dice el texto? La repetición de la cirugía debe ser el último recurso solo si las otras intervenciones han fallado. O sea, lo ideal es que la cirugía sea lo último que hagamos. Hay que intentar con las otras técnicas primero. Nuestra pregunta 9. Paciente que presenta dolor en el cuadrante superior derecho, que presenta fiebre, que presenta ictericia, el diagnóstico es, y esta es una pregunta de examen pasado también. Y bueno, es un poco general cuando dice el diagnóstico es, ¿no? Nos sugiere un diagnóstico, porque forma parte de una triada, ¿no? De la triada de Charcot, que se encuentra en la colangitis aguda. ¿Muy bien? Justamente el inciso D. Eso es para hablar de colangitis. Y es que es una de las principales complicaciones de los cálculos que se encuentran en el conducto colédoco. La colangitis aguda será una infección bacteriana ascendente asociada a la obstrucción parcial o también una obstrucción completa de los conductos biliares. Los cálculos biliares son la causa más frecuente de obstrucción en la colangitis, pero no es la única causa. Puede ser secundaria a una colangitis esclerosante primaria, a una estenosis benigna o una estenosis maligna, a presencia de parásitos, a también instrumentación, a endoprótesis permanentes que se tapan si se infectan, o también cuando tenemos anastomosis quirúrgicas que se obstruyen parcialmente. Realizamos una derivación biliar o una estenosis, se forma una estenosis, se obstruye de forma parcial o total y se desarrolla una colangitis. Los organismos, los microorganismos que se encuentran con frecuencia en los cultivos de bilis infectada serán la E. coli, Klebsiella, Streptococcus, Enterobacter y Bacteroides fragilis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es muy variable. Puede ser desde un episodio autolimitado hasta una septicemia fulminante y potencialmente mortal. O sea, la colangitis aguda no es un chiste. Conlleva un riesgo alto de mortalidad. Será muy frecuente en mujeres porque tiene mayor prevalencia de